Walter Vázquez, soy profesor de Derecho Civil. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un artículo muy importante en el Código Civil, que es el artículo 1360, digamos, respecto a un análisis de la idoneidad de esta regulación de cara a la praxis transaccional contemporánea. El punto de partida respecto al artículo al cual nos vamos a referir es el artículo 1359 del Código Civil, que consagra el denominado principio de la unidad de los contratos. En virtud de este artículo, para la existencia de un contrato, las partes tienen que definir a través del acuerdo contractual, a través del consentimiento, todos los términos y condiciones relevantes, ya sea esenciales, ya sea secundarios. No obstante ello, existe una segunda regla, una regla posterior al artículo 1359, que es el artículo 1360. En virtud de este artículo, y lo leeré un poco expresamente para referirme a él con mayor precisión, dice lo siguiente, ¿no? Es válido el contrato cuando las partes han resuelto reservar alguna estipulación, siempre que con posterioridad la reserva quede satisfecha, en cuyo caso opera retroactivamente. La disgregación de este artículo que acabo de mencionar, que acabo de leer, puede derivar en la existencia de tres reglas operativas distintas. El primer supuesto de hecho de las tres alternativas que existen es que las partes lleguen a un acuerdo parcial y intencionalmente establezcan aspectos del contrato dejados en blanco para una posterior dilucidación, para una posterior fijación. Dicho esto, pueden existir tres alternativas. La primera alternativa es que las partes lleguen a un acuerdo posterior sobre estos aspectos intencionalmente dejados en blanco. Si eso ocurre, en virtud del artículo 1360, existirá contrato desde que las partes llegaron al acuerdo parcial, es decir, con eficacia retroactiva. La segunda alternativa es que las partes no definan estos acuerdos en blanco, pero ello no sea relevante porque de alguna forma los hayan superado, ¿sí? O los hayan derogado la necesidad de adoptar una posición sobre estos aspectos dejados en blanco, con lo cual el contrato se formará cuando las partes deroguen, cuando las partes dejen sin efecto, cuando las partes superen la necesidad de establecer el contenido de estos acuerdos dejados en blanco. Pero la tercera alternativa, seguramente la más problemática, es ponernos a pensar qué ocurre si las partes jamás, a pesar de canalizar una tratativa, a pesar de llevar a cabo una negociación ulterior, jamás llegan a definir estos aspectos dejados en blanco, estos aspectos pendientes. Y la interpretación doctrinaria más aceptada en nuestro medio es aquella que sostiene que cuando ello ocurre, cuando las partes jamás toman posición consensual sobre los aspectos dejados en blanco, el contrato en su totalidad es inexistente. En otras palabras, interpretado sistemáticamente, para la existencia de un contrato bajo el artículo 1360 del Código Civil se necesita de la concurrencia de un acuerdo parcial, de una común intención de las partes de dejar aspectos en blanco para posterior determinación, y además de ello se necesita que las partes adopten una posición sobre estos acuerdos o estos aspectos dejados en blanco. En otras palabras, se necesita que el acuerdo esté completo. Y si ello ocurre, la determinación del 1360 del Código Civil es una duplicación, o duplica o replica la regla contenida en el artículo 1359 del Código Civil. Vamos a analizar la idoneidad del artículo 1360 del Código Civil a la luz de la praxis transaccional. ¿Okay? Y esto implica traer a colación, simplemente para citar un ejemplo, una figura que se usa mucho en los contratos de construcción, que son las cartas de adjudicación. Las cartas de adjudicación básicamente son documentos contractuales con los cuales el propietario, el comitente, deja constancia de que el contratista o que el postor hasta ese entonces ha ganado un concurso y por ende va a ser el postor preferente o va a tener ciertos derechos de cara al cierre de un contrato de construcción. No obstante ello, muchas veces estas cartas de adjudicación van más allá de eso, ¿no? Y establecen pues los contenidos esenciales o el contenido esencial comercial de la posterior relación constructiva que las partes han cerrado o que las partes vienen negociando, y también establecen pues la aceptación por parte del contratista
es algo común que esto ocurra, ¿no? Y cuando esto ocurre, pues también suele darse que el comitente, que el cliente le solicita al contratista que comience la ejecución de los trabajos o de la porción de los trabajos hasta ese momento definido, siendo que los detalles, entre comillas, siendo que algunas cláusulas menores van a ser cerrados o van a ser negociados posteriormente. Para efectos del análisis del 1360, asumamos que precisamente esto ocurre, que hay una carta de adjudicación que es firmada por el comitente, que es firmada por el contratista, que establece los aspectos esenciales de la relación de construcción, el alcance del trabajo, que establece el cronograma, que establece el precio, pero que deja para una posterior negociación el límite de responsabilidad del contratista. ¿Okay? La pregunta relevante es, cuando ello ocurre, ¿el artículo 1360 del Código Civil es una norma idónea para regular esa carta de adjudicación, que en realidad parecería ser muy parecida a un contrato? Y desde mi punto de vista, la norma es idónea para regular relaciones como la referida, siempre y cuando los aspectos dejados a una posterior negociación sean aspectos esenciales. En el caso de la carta de adjudicación podría ser pues la definición del alcance. Si es que el contratista no tiene definido el alcance, evidentemente pues no podrá decirse que hay un contrato hasta ese entonces. No obstante ello, en el ejemplo colocado en el presente caso, solamente quedaba por definir un aspecto aparentemente no tan material como el alcance, como el precio, que era el límite de responsabilidad para el contratista. Y no solo eso, había un componente pues operativo, estaban presentes los elementos esenciales del contrato de construcción, y en segundo lugar había un componente fáctico, que era la común intención de las partes de que el contratista inicie la ejecución del proyecto ya, que comience de una vez con un alcance definido, con un cronograma definido, con un precio definido, pero con un aspecto dejado en blanco para ulterior negociación, como era la estipulación del límite de responsabilidad. Desde mi punto de vista, en esos casos podría ser que la regla del artículo 1360 del Código Civil no sea del todo adecuada. Bueno, ¿y por qué la regla del 1360 no es adecuada en los casos de las cartas de adjudicaciones que he mencionado? Básicamente porque en esos casos, si es que seguimos a rajatabla la regla del 1360, bastaría que la parte que ya no esté interesada, entre comillas, se haya arrepentido de seguir con el acuerdo hasta ese entonces arribado, bastaría que obstaculice el cierre del punto pendiente, que en el ejemplo fue el límite de responsabilidad. Siendo que ello ocurre, cuando ello ocurra, si es que se da, en virtud del artículo 1360, el contrato en su totalidad, ¿sí?, incluyendo el alcance, cronograma, precio, la ejecución ya iniciada del contrato, el contrato en su totalidad sería inexistente, lo que aparentemente sería una solución pues excesiva, ¿no?, excesivamente rígida, excesivamente inflexible. Lo cierto es que en la praxis transaccional es posible superar esas situaciones, ¿sí?, a través de una adecuada redacción de los contratos, a través de una adecuada redacción en el sentido de dotar de completitud, ¿sí?, dotar de completitud al acuerdo inicial que las partes tenían respecto a la ejecución del alcance. Podrían decir que el acuerdo inicial ya no es un acuerdo parcial, sino es un acuerdo completo, si es que tiene los elementos esenciales para su desenvolvimiento. No obstante ello, ¿sí?, podrían las partes, si tienen interés en negociar un acuerdo adicional, podrían establecer que ese acuerdo adicional se va a canalizar a través de una adenda. Ello no activaría el artículo 1360, puesto que el 1360 está pensado para aspectos abiertos de un único contrato, no para dos contratos separados. En ese sentido, desde mi punto de vista, el artículo 1360 actual del Código Civil podría no condecirse con la praxis transaccional contemporánea, ¿no?, para supuestos en los cuales los aspectos reservados son menores, son nimios, son detalles, son insignificantes. Creo que decir que si es que esos aspectos no logran ser llenados por la común intención de las partes, el contrato es inexistente, es una solución excesiva. En este orden de ideas, quizás para una posterior reforma del Código Civil, podría considerarse flexibilizar el artículo 1359 a través de el acogimiento de una regla como es la que actualmente tienen los principios de UNIDROIT del año 2016. Y los principios de UNIDROIT son bastante claros y señalan que
cuando exista la común intención de las partes de celebrar un contrato actual y además se tengan los elementos esenciales de este contrato, el hecho de que dejen un aspecto abierto a una posterior negociación no va a ser un obstáculo para la existencia del contrato, no va a evitar la existencia del contrato. Y aun cuando las partes no definan ese aspecto posterior, ¿sí?, el juez, a través de su poder de integración, bajo un criterio de común intención de las partes, cuando ello ocurra, podrá dar por superado ese aspecto menor, sin negar la existencia del contrato y la vigencia del principio pacta sunt servanda. Evidentemente es un tema, como ustedes lo habrán podido apreciar, complejo, no es un tema sencillo, pero espero que estas reflexiones puedan ser tenidas en cuenta de cara a un debate, ¿no?, que se genere sobre la aplicación, sobre los alcances del artículo 1360 del Código Civil y, como no, de cara a una posterior reforma, ¿no?, normativa del dispositivo de mención. Muchísimas gracias.